Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo. Les habla el ingeniero Mariano Romero, director del curso Bases de Datos Avanzada. En este momento, pues vamos a dar inicio a la web conferencia correspondiente a la fase 1, análisis del problema. Es importante antes de entrar en materia que ustedes conozcan cómo está construido el curso de bases de datos avanzada y cuál es su propósito. En este caso, es importante que usted sepa que este curso hace parte del programa de Ingeniería de Sistemas. Es un curso metodológico, lo que significa que tiene un componente práctico y un componente teórico. Tiene 3 créditos, lo que corresponde a 3 unidades académicas. Es de campo de formación disciplinar específico. Pertenece a la red curricular del núcleo problemático 2, sistemas de información, y tiene como estrategia de aprendizaje el aprendizaje basado en problemas. Este curso fue diseñado con el propósito de formación para que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PLSQL en bases de datos relacionales para optimizar la toma de decisiones en las organizaciones. Entonces aquí hay que diferenciar que nosotros podemos también encontrarnos en el mundo real bases de datos no relacionales, pero este curso está diseñado para que ustedes puedan profundizar esos conceptos y aplicar sus conocimientos en bases de datos relacionales. Este curso se articula con el propósito de formación del programa en la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de la seguridad de la información con relación a su almacenamiento y procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y estándares del sector. Está conformado por 5 fases. La fase 1, que es análisis del problema. La fase 2, diseño de la solución. Fase 3, que es el componente práctico, hacemos prácticas simuladas. En la fase 4 hacemos control del producto y en la fase 5 evaluamos los resultados. Como les mencioné, las 3 unidades del curso están construidas de la siguiente manera. La unidad 1, en el cual vamos a abordar el tema del lenguaje de consulta estructurado SQL. Aquí vamos a ver lo que es la definición del lenguaje de consulta estructurado SQL. También vamos a ver el lenguaje de definición de datos, DDL. Asimismo, el lenguaje de manipulación de datos, DML. Vamos a trabajar con operadores, consultas y funciones. En la unidad 2 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de procedimientos PLSQL. Aquí vamos a ver vistas, procedimientos almacenados, cursores, disparadores y paquetes. En la unidad 3 está más enfocada a todo lo que tiene que ver con la administración de bases de datos y seguridad de bases de datos. Y aquí vamos a ver todo lo que son los servicios de bases de datos, seguridad de bases de datos, estructuras de almacenamiento y lenguaje de control de datos. ¿Qué se espera que los estudiantes obtengan como resultado de aprendizaje? Bueno, primero que puedan crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del lenguaje SQL que permita la gestión de la información en la toma de decisiones. Ese como primero. En segunda instancia, que puedan desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificaciones en el lenguaje PLSQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Y finalmente, pues que puedan administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. El curso se encuentra en AVA 5, en el cual pues tienen entornos virtuales de aprendizaje, que es el entorno de información inicial, donde ustedes pueden consultar la agenda del curso y revisar los foros de noticias y foros generales. Asimismo, van a encontrar el entorno de aprendizaje, donde ustedes pueden revisar las guías de actividades, participar en el foro colaborativo de cada una de las fases, comentar los aportes de los compañeros, eso es importantísimo que lo hagan, consolidar el trabajo en la plantilla propuesta y finalmente pues ustedes en el entorno de evaluación hacen la entrega de su trabajo. Voy a mostrarles aquí un momentico la agenda para que ustedes la conozcan si no la han revisado del curso
como ya se los mencioné, tiene tres momentos: el momento inicial, el momento intermedio y el momento final. En este momento estamos en el inicial, el cual pues trabajamos la fase 1, análisis del problema, y aquí pues básicamente lo que se busca es identificar los requerimientos del proyecto propuesto que permita definir las entidades, atributos, relaciones y cardinalidad entre las entidades. Asimismo, las restricciones adicionales y el modelo entidad-relación. Este actividad de tipo independiente tiene 25 puntos, inició el 3 de febrero y baja hasta el 16. Actualmente nos quedan 9 días. En el momento intermedio vamos a encontrar la unidad 1, como ya se los había mencionado. Aquí tenemos la fase 2, diseño de solución. Y vamos a crear consultas y funciones en una base de datos haciendo uso del lenguaje de manipulación de datos. Esa actividad es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 120 puntos. Empieza el 17 de febrero y termina el 16 de marzo. Vamos a tener casi un mes completo para realizar esa actividad. Asimismo, en este momento vamos a encontrar la unidad 2, que es el lenguaje de procedimientos PLSQL, ya correspondiente a la fase 3, donde vamos a hacer el componente práctico, prácticas simuladas. Aquí vamos a codificar vistas, procedimientos almacenados, cursores, disparadores y paquetes haciendo uso del lenguaje PLSQL en un gestor de bases de datos relacional. Esta actividad también es colaborativa, tiene un peso de 120 puntos, empieza el 17 de marzo hasta el 13 de abril. Tienen pues bastante tiempo también para trabajar en este trabajo. Y en la unidad 3 de este momento, que es la administración y seguridad de bases de datos, vamos a trabajar la fase 4 control, y aquí vamos a administrar los servicios, privilegios y restricciones de los usuarios y objetos en una base de datos, haciendo uso del lenguaje de control de datos para optimizar la seguridad de la información. Esta actividad también es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 110 puntos, va desde el 14 de abril al 11 de mayo. Y finalmente, en el momento final, tenemos la fase 5, que es evaluación de los resultados. Aquí el estudiante debe elaborar un artículo de revisión sobre las temáticas del curso y sustentar en un video de 5 minutos. Esta actividad es independiente, tiene un peso evaluativo de 125 puntos, va del 12 de mayo al 25 de mayo. Entonces, chicos, estar muy atentos a la guía a la agenda de actividades para que puedan realizar los trabajos en los tiempos establecidos. Entonces, en eso sí quiero ser muy específico para que ustedes puedan optimizar el tiempo y puedan gestionar sus actividades de la mejor manera. Bueno, continuando acá con la presentación, en este trabajo, que es para la primera fase, los voy a recomendar que sigan esta ruta. Primero, lean muy bien la guía de actividades de la fase 1. Segundo, analizar el proyecto propuesto, cuáles son los requerimientos del usuario, qué es lo que se está pidiendo para realizar. Tercero, identificar las entidades, describir los atributos y sus restricciones, realizar la matriz de relaciones, describir las relaciones, participar activamente con sus aportes en el foro y crear el diagrama entidad-relación. Al final ustedes deben de consolidar todo eso, pues todo eso que han realizado en un documento que ya tienen la plantilla, yo se las he facilitado pues para que ustedes lo puedan desarrollar y hacer la entrega de su trabajo en el entorno de evaluación y seguimiento. Bien, aquí entonces, ¿qué se va a tener en cuenta para evaluar este trabajo? Primero, en el primer criterio de evaluación, que tiene un peso de 5 puntos, es que usted elabore un documento en el formato solicitado, siguiendo las reglas de ortografía, redacción y normas APA. Segundo criterio, y este tiene 10 puntos, es la identificación de las entidades y los atributos para la base de datos relacional del proyecto. En el tercer criterio de evaluación, de 10 puntos también, usted debe crear correctamente la matriz de relaciones con sus descripciones y crear el modelo entidad-relación para un total de 25 puntos. Entonces, es importante que lo tengan claro para que sepan qué deben de entregar al final de su trabajo. Bueno, en la parte del acompañamiento docente, vamos a tener el acompañamiento de manera sincrónica y asincrónica. Para esto vamos a utilizar pues las diferentes herramientas que la universidad ha dispuesto. En la parte sincrónica vamos a tener
encuentros en línea, ¿verdad? Como voy a estar programando algunos encuentros, ustedes ya tienen acceso al canal, que ya se los voy a compartir luego en el chat para que puedan ingresar. Las web conferencias, que son estos espacios en el que nos encontramos hoy, pues en el cual se explica qué deben de hacer en las actividades, cómo la deben de hacer, se trabajan algunos conceptos. Y en la parte asincrónica, pues y aprovechen los foros de discusión que están diseñados para cada fase, la mensajería interna que se hace pues por el correo del aula y el correo institucional, pues que ya todos tienen acceso al correo institucional. Es importante que toda la comunicación se puedan hacer por estos medios que están descritos. Ya yo les he mandado, pues, tanto en los foros como en el correo, el enlace, pues, para que se puedan vincular al grupo de bases de datos avanzada para que podamos interactuar por la herramienta Teams. Bueno, chicos, preguntas hasta el momento, Luis. No sé si tienes alguna pregunta hasta el momento, te escucho. No, no, profe, en el momento no. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer como un breve repaso de los conceptos que ustedes debieron de haber trabajado ya en el curso de bases de datos básico, pero que se requieren como para dar inicio a desarrollar esta primera parte del curso base de datos avanzado. Entonces, en este caso vamos a mirar qué son entidades, qué es un objeto, qué es un atributo, qué son relaciones, qué es una cardinalidad. Y pues si tenemos algunas preguntas por ahí, las podemos resolver, ¿cierto? Antes de iniciar, no sé, Luis, me gustaría escuchar qué entiendes tú por entidad en bases de datos. Entidad viene siendo prácticamente lo que a ver, por ejemplo, una persona. Una persona sería entidad. ¿Cuáles son de pronto eh, pues lo que uno entra a describir de esa persona? Ya Ok. en la base de datos. Perfecto, muy bien. Entonces, empezando por ahí, mira que muchas veces nosotros tenemos los conceptos claros, ¿verdad? Porque los sabemos, los conocemos, pero al momento de que nos pregunten, de dar una definición sobre qué es un concepto, por ejemplo, como entidad que estamos trabajando, a veces no tenemos, digamos, la secuencia de las palabras clave. Entonces, en este sentido, hay que decir que una entidad en base de datos es una cosa o es un objeto del mundo real. También puede ser un concepto abstracto, pero que es distinguible de todos los demás objetos, ¿sí? Entonces, algo que se pueda identificar claramente y diferenciar de otra cosa, eso se puede entender como una entidad para bases de datos, ¿sí? ¿Qué tiene que tener, digamos, estas entidades? Pues estas entidades tienen que tener un conjunto de propiedades que las hagan diferente a otros o atributos, ¿cierto? Entonces, tienen unas propiedades o atributos que la caracterizan y que la hacen diferente de otras. Entendiendo esto, entonces es importante que si hablamos que son objetos, entonces ahora, ¿qué será un objeto? ¿Verdad? Es una unidad dentro de un programa de computadoras o de un sistema de información, como lo queramos llamar, que consta de un estado y de un comportamiento, estado y comportamiento, que a su vez consta de perspectivas de datos almacenados. Entonces, respectivamente, todos estos objetos se hacen o se usan, ¿para qué? Para almacenar datos, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta, tú lo mencionaste muy bien, un ejemplo, ¿cierto?, de una entidad es personas. ¿Por qué? Porque personas tienen unas características o propiedades que la hacen diferente, por ejemplo, de un animal o de los animales, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir que los animales tienen sus propias características, caminan en cuatro patas, las personas caminan en dos piernas,
que, digamos, los animales viven, no sé, en el campo, en el monte, bueno, en fin, el color, la estatura, todas esas son propiedades que tienen estas entidades que la hacen diferente de otras. Por ejemplo, otros pueden ser casas, ¿cierto? Es otro ejemplo de identidad porque tienen sus propias características, que el tamaño, que el color, las dimensiones. Otro, autos, porque los autos tienen sus propias características que lo hacen diferente de una persona, de un animal o de una casa, ¿sí? Cada uno de estos ejemplos anteriores, mira, que corresponden a una entidad, dado que son objetos de qué? Del mundo real, claramente distinguibles. Y a cada uno de estos se les puede extraer propiedades y atributos. ¿Ok? Asimismo, podemos encontrar conceptos abstractos, ¿verdad? Como puede ser vendedor, porque el vendedor es un concepto, no, un cliente es un concepto, un empleado, un producto o las ventas realizadas. En este caso, se tiene en cuenta que son conceptos, por ejemplo, inscripción. Inscripción, digamos, es un concepto abstracto, pues que no tiene, digamos, una representación tangible, pero que se puede identificar dentro del mundo real y que tiene sus propias características o propiedades. ¿Estamos claros ahí con ese concepto, Luis? Sí, señor. Muy bien. Bien, hablamos de que estas mm, entidades tienen unas propiedades, ¿verdad? Entonces, estas propiedades, hablando ya técnicamente en bases de datos, son los atributos, ¿cierto? Entonces, conceptualizando qué son los atributos, son esas características o propiedades de una entidad. Cada uno de estos elementos, ¿cierto? De la entidad poseen los mismos atributos y a cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. Ahorita vamos a ver. Si tú podemos ver personas, mira que tenemos la entidad persona. Las personas pueden ser, tienen propiedades, ¿cierto? Que algunas pueden ser masculino, otras pueden ser femenino. Unos tienen el cabello largo, otros tienen el cabello corto, otros tienen, por ejemplo, barba, otros no tienen barba, ¿sí? Entonces, son propiedades que tienen esas entidades y que toman un valor, ¿cierto? Ahora vamos a mirar un ejemplo. Tomando nuevamente como ejemplo la entidad persona, ¿cierto? Mira que aquí podemos tener lo que ya te había mencionado, el número de identificación, ¿sí? Los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, en fin, todas esas. Miremos cómo se vería esto en una base de datos o en una entidad, porque todavía no estamos sino hablando de entidades. ¿Cómo se vería en una entidad? Tenemos los atributos, ¿cierto? Que serían los que te mencioné ahorita, la identificación, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo. Estamos diciendo que esos atributos, ¿sí? Pueden, se les pueden asignar un valor con las mismas características. Entonces, cuando hablamos de identificación, quiere decir que en este atributo podemos almacenar solamente números de identificación. En este atributo no podemos asignar un nombre, sino números. Sí, entonces por eso dice, puede tomar valores con las mismas características. Entonces, si tenemos un atributo que se llama identificación, los valores que va a tomar él son todos esos números de identificación, ¿cierto? Que son, eh, tienen las mismas características del atributo, pero son valores diferentes, ¿ok? En este caso. Bien, nombre. El nombre es el atributo, pero si tú te das cuenta, Sandra y Juan son los valores que puede contener ese atributo. ¿Ya? Si tenemos un atributo que se llama apellido, entonces apellido se le puede asignar unos valores como pueden ser Toro, Pérez, Romero, en fin, González, todos los apellidos que existan. Puede almacenar este atributo. Entonces, en el atributo fechas de nacimiento, pues aquí podemos almacenar, ¿cierto? Como valor todas esas posibles fechas de nacimiento de los diferentes
personas que tenemos guardadas o almacenadas en esta base de datos. El sexo, pues los diferentes sexos pueden almacenar femenino o masculino. Ese sería el valor de ese atributo. ¿Qué también es importante aquí? Que toda entidad debe tener un valor, perdón, un atributo único. ¿Qué significa eso? Significa que el atributo único dentro de ese conjunto de atributos es el que no se puede repetir el valor en ninguna de sus valores, ¿sí? Eso quiere decir que este atributo, que se llama identificación, puede almacenar todos los valores de número de identificación sin que se repita, ¿ya? Entonces, por eso es el valor o el atributo principal. ¿Por qué? Porque es el que está obligado a almacenar todos los números de identificación sin que ninguno de ellos se vuelva a repetir en ninguna fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, 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 profe. Entonces, estamos hablando de los atributos, ¿verdad? Entonces, cuando Sí, hablamos de los señor. atributos, también es importante tener en cuenta este aspecto. Puedes encontrar algunos atributos en las entidades que pueden ser compuestos, ¿sí? Entonces, se tratan de aquellos atributos que pueden tener, digamos, por decirlo así, unos subatributos. Por ejemplo, fecha. Si la fecha tú puedes que se puede dividir que en día, en mes y en año, ¿cierto? Ahora, de esta tabla anterior que está aquí, ¿cuál crees tú de estos atributos que pueden, que también se podrían dividir? Dame un ejemplo de los que, de estos que tenemos aquí. Y el sexo, El sexo. ¿Y cómo dividirías el sexo? en lugar de que el atributo se llame sexo, colocaría femenino y masculino y podría colocar como un booleano en en el campo, no sé, digo yo. Bueno, sí podría, pero realmente eso sería como complicar más la base de datos. Por ejemplo, te pregunto yo, si aquí en app, si, por ejemplo, si tuviéramos aquí en apellidos, yo dijera, no, es que yo necesito diferenciar primer apellido, segundo apellido. Entonces, aquí podríamos dividir este campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo dos apellidos. Y normalmente en algunas bases de datos uno dice, bueno, voy a almacenarlo como primer apellido y segundo apellido, ¿sí? Hay otras bases de datos que, bueno, ya normalmente uno almacena nombres en un solo campo, pero anteriormente se veía que usted podía dividir primer nombre y segundo nombre, ¿sí? Pero en algunos casos, los formularios todavía te piden eso. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, independiente. ¿Ok? Entonces, eso se podría entender como eh, atributos compuestos. ¿Ok? Sí, señor. Bien, entonces tenemos aquí los múltiples. Pueden tomar varios valores. Por ejemplo, si tú tienes un atributo que sea clientes, ¿verdad? Perdón, una entidad que se llame clientes y ese cliente tiene un atributo que sea teléfono. ¿Cuántos teléfonos puede tener una persona? Puede tener todos un fijo y un móvil. Puede tener teléfono móvil, teléfono fijo y bueno, puede tener varios teléfonos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces, muy Laboral, bien, personal. correcto. Entonces, todo eso se puede tener, entonces, a eso se le llama atributos múltiples porque pueden tener múltiples valores. Y los opcionales, pues igualmente vamos a la misma tabla cliente que ese mismo atributo podemos decir que una persona, ¿cierto? Puede o no puede tener a teléfono, porque hay personas que no tienen teléfono. Aunque es muy raro, pero allá habrán algunas personas que dicen, no, yo no tengo teléfono, ni móvil, ni fijo, ni nada. Entonces, en esos casos, cuando encontramos esta clase de atributos, podemos decir que también son opcionales porque pueden contener valores nulos o vacíos. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muy bien.
En todo este tema también se menciona algo que se llaman los tipos de datos. Entonces, según este señor Peter Chen, si lo has escuchado mencionar, que fue uno de los padres pues, del modelo de entidad-relación en bases de datos, dicen que los tipos de datos se utilizan para poder almacenar y optimizar de una mejor manera la información en las bases de datos. ¿Sí? Entonces, estos tipos de datos se traducen en los valores que un atributo puede tomar dentro de una entidad o una relación. ¿Ya? Que se deben tener pues claridad para guardar estos datos, definir, ¿cierto?, acorde a la coherencia y precisión del dato que se quiere almacenar. Entonces podemos encontrar tipos de datos de manera general numéricos, ¿verdad?, que representan los valores enteros o decimales, como el atributo edad, como el atributo identificación, teléfono, todos estos son numéricos, ¿sí? Eh, Encontramos el tipo de dato texto, que almacena todas las cadenas de caracteres que uno puede escribir en una base de datos. Por ejemplo, tenemos ejemplo el nombre de una persona, la dirección, el correo. Fecha, que almacena el formato como de tipo fecha o date, como se lee en inglés, ¿verdad? Para almacenar todo lo que son las fechas de nacimiento, la fecha de ingreso a un puesto laboral, la fecha de egreso, bueno, todo lo que tiene que ver con fechas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Y el tipo de datos booleanos, que tú lo mencionaste ahora, que nos puede indicar verdadero o falso, sí o no, si está activo o no está activo un dato en la entidad. ¿Ok? Entonces, estos atributos más que todos se tienen para tomar decisión. Se almacenan ceros y unos. Ahora, dentro de todo este cuento que estamos hablando de entidades, hay que tener en cuenta que los atributos pueden tener unos dominios, ¿cierto? Esos dominios se refieren al conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo en una entidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el atributo nombre, ¿cierto? ¿Cuál sería el dominio de ese atributo? Entonces nosotros podemos decir que el dominio de ese atributo son todo el conjunto de posibles nombres que están en la Registraduría Nacional de Colombia, por decirlo así, ¿cierto? O, no, yo quiero que mi sistema sea mundial, entonces yo digo, no, es todo el conjunto de posibles nombres que existen en el mundo entero, ¿ya? Y que tienen unas características específicas, que no sean superior, por ejemplo, como está el ejemplo, que no sean superior a 50 caracteres, porque yo puedo delimitar de eso en mi base de datos. ¿Okay? O en mi entidad. Entonces, este conjunto de valores debe ser definido y limitado para garantizar que los datos almacenados sean correctos, consistentes y relevantes para el sistema de información. Por ejemplo, en la edad. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues todas las edades, ¿cierto? Que puedan tener las personas en el mundo. Aquí, por ejemplo, podemos colocar de 0 a qué sé yo, a 150 años, porque yo no creo que exista una persona mayor a 150 años. No sé si existirá en el mundo, pero uno podría poner esa limitante, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la importancia de implementar estos dominios es para evitar errores en la entrada de datos, ¿sí? Que se puedan tener un mayor control sobre los datos que se están almacenando, para mantener una estandarización de los datos y finalmente que permita hacer una mejor búsqueda cuando uno esté haciendo consultas en las bases de datos. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta. El dominio viene siendo como las restricciones. No. El dominio No. es ojo con el concepto. Mira, es el conjunto de valores posibles que puede tomar
ese atributo, ¿sí? Que para tener en cuenta ese conjunto de valores, ¿sí? Ese conjunto de valores, tienes que tener en cuenta las restricciones, ¿sí? Porque por eso te estoy diciendo, todo el conjunto, por ejemplo, de nombres, todo el conjunto de nombres que existen entre que pues tú puedes decir entre o hasta 50 caracteres. ¿Qué pasa? Que si existe un nombre superior a 50 caracteres, ya no estaría dentro de ese dominio. ¿Comprendido hasta ahí? Listo. Sí, sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de relación. Vamos a ver tú qué piensas, o sea, de lo que hemos hablado ahora, ¿qué consideras tú que es una relación en bases de datos? Pues una relación, por ejemplo, un nombre puede tener relación a un número de identificación, igualmente que un apellido, una fecha de nacimiento, eh, eh, un sexo, puede tener relación específicamente a un número de identificación. Entonces mira que ahorita estábamos hablando de entidades, luego hablamos de atributos, ¿cierto? Luego hablamos de los valores que pueden tomar esos atributos. Asimismo, también hablamos de los tipos de atributos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de relaciones. Entonces, las relaciones se dan entre dos entidades, ella misma o muchas entidades, ¿ya? Entonces, mira el concepto de que es una relación hablando en el contexto de bases de datos, ¿cierto? Entonces, es una asociación entre diferentes entidades que permite definir una dependencia o vínculo de sus datos, lo que tú acabaste de decir, ¿sí? Pero no es, digamos, entre los atributos, es entre entidades, ¿ok? Sí, que nos permite identificar qué atributos de la entidad A se relaciona con qué atributos de la entidad B, eso sí es verdad, pero la relación se da entre entidades, ¿sí? Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, señor. Bueno, esto que nos permite decir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable, facilitando la organización y el acceso eficiente a la información. Mira que por eso cuando hablamos de entidad relacional, uno de los fuertes de este tipo de bases de datos son sus relaciones. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de una entidad persona y una entidad profesión, ¿sí? Personas y profesión. Entonces, podemos decir que cada persona puede desempeñar una o varias profesiones y que cada profesión puede ser ocupada por una o varias personas, ¿cierto? Mira esto. Entonces tenemos la que, la entidad persona, ¿sí? Y aquí tenemos sus atributos, Carmen, Pedro, Teresa, Manuel, ¿sí? Ellas son instancias de la entidad persona. Entonces, cada una de ellas se puede relacionar con la entidad profesiones, ¿cierto? En cual tenemos médico, director, conductor, enfermero, bueno, en fin, todas las profesiones que tú podrías tener, ¿sí? Entonces podemos decir aquí que Carmen, ¿cierto? Es que se relaciona con la profesión director, porque Carmen es un director o es una directora. Que Pedro, ¿cierto? Es un médico. Entonces, cada persona puede desempeñar una o varias funciones. Por ejemplo, puede ser que Pedro en su momento estudió medicina, pero inicialmente había estudiado, qué sé yo, enfermería. Entonces se puede presentar ese caso de que Pedro puede tener una o más profesiones, ¿cierto? Y que esta profesión puede ser ejercida por una o más personas. Por ejemplo, en este caso, Pedro es médico, Teresa es médico, ¿ya? Entonces, si en otro caso tenemos una
un ejemplo, teniendo en cuenta la entidad estudiante y la entidad libros, ¿cierto? Entonces, dentro de este contexto de una biblioteca o de un colegio, podríamos ver que existe una relación que se llama prestar, ¿cierto? Prestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque un estudiante puede prestar un libro, ¿cierto? Y un libro puede ser prestado a uno o varios estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, señor. siempre es importante que tengas en cuenta esto. Siempre que tú vayas a establecer una relación, en el modelo entidad-relación se expresa de esta manera. La entidad que conecta a través de unas líneas a la otra entidad, en este caso estudiante, se conecta con libros a través de una relación que se expresa en un rombo que se llama prestar. ¿De acuerdo? Sí, señor. De esta manera entonces se expresa en el diagrama o se representa en el diagrama entidad-relación. Bueno, ahora vamos a ver algo que se presenta en algunas entidades, perdón, en algunas relaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos encontrar algo que se llama roles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una entidad, ¿cierto? Que se llame trabajadores y yo puedo decir, trabajadores se relaciona con trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un trabajador puede trabajar, ¿cierto? Para otro trabajador. Oye, profe, ¿cómo así? Claro, porque en la entidad trabajador yo puedo tener el coordinador, puedo tener el subdirector, puedo tener el director y entonces yo podría decir que un trabajador que es el jefe, ¿cierto? Puede trabajar, perdón, que aquí voy a decir que un empleado, ¿cierto? En esta entidad, que un empleado puede trabajar ¿para quién? Para un jefe, ¿de acuerdo? Yo podría decir que el subdirector, ¿cierto? Que es un trabajador, puede trabajar ¿para quién? Para un director que también es un trabajador. Claro claro ese aspecto. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué nos indica los roles? Para que quede claro. Los roles son estas líneas, ¿cierto? Estas líneas que estás viendo aquí, en las cuales tú puedes representar el papel que juega. El papel que juega es la relación en la entidad, ¿sí? El papel que juega la relación en la entidad. Porque eso depende cómo tú lo vayas a interpretar. Entonces, por eso es importante que cuando se presenten este tipo de relaciones uno pueda tener en cuenta el rol, ¿verdad? El rol que juega cada uno de ellos. Entonces, como ya te lo había explicado, en esta imagen un trabajador puede ser visto como un jefe o como un empleado según lo que la relación en la que se encuentre. ¿Ya? Otro aspecto que vamos a ver acá son los grados, ¿verdad? Que se pueden presentar en las relaciones. Mira que lo primero que vamos a ver fue parecido al ejemplo anterior. Entonces, los grados se refiere al número de entidades que participan en una relación. ¿Sí? O sea, ¿cuántas entidades participan en una relación? Entonces, ese es el grado que nosotros encontramos en las bases de datos. O sea, el número de entidades que participan en una relación. Este concepto, pues, ¿para qué facilita? Facilita clasificar las relaciones de acuerdo con el número de entidades involucradas. La primera que encontramos es la unaria o la reflexiva, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se presenta esta? Se da cuando una entidad se relaciona consigo misma. El ejemplo anterior. Entonces, tú podrías, lo que vimos allá, una persona, ¿cierto? Puede trabajar para otra persona. Entonces, aquí, ojo, estamos hablando de el grado, o sea, del número de entidades que se relacionan entre sí. No confundamos los roles. Acuérdate que el rol son las líneas o el papel que juega, ¿cierto? En la relación. ¿Ya?
Diferente acá al grado. Al grado es el número de entidades que participan en la relación. Aquí persona se relaciona ¿con quién? Con persona, ¿ya? No hay sino una sola entidad relacionándose ella misma. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos, Sí, el señor. ejemplo anterior que te mencionaba es que una persona puede trabajar para otra persona. Así de sencillo. Una persona, ¿cierto? Puede ser ¿qué? Hijo de otra persona. ¿Ya? Porque tenemos que, en esa base de datos hay una persona que es padre y hay una persona que es hijo. Además, también puedes encontrar que una persona puede ser ¿qué? Pareja de otra persona. ¿Ya? Entonces, mira la forma en cómo se pueden presentar estas relaciones reflexivas, o sea, entre la misma entidad. ¿Sí las habías escuchado anteriormente? No, señor. Bueno, muy bien. Vas a encontrar también otras relaciones que son las binarias. En esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre dos entidades, ¿sí? O sea, aquí dos entidades son las que se van a relacionar. Por ejemplo, personas y auto, las cuales pueden relacionarse a través de la relación poseer. Entonces, mira que siempre se van a expresar con un rombo, ¿no? ¿Y qué has notado? Que normalmente siempre las relaciones se expresan en el verbo infinitivo, en este caso poseer, ¿sí? Entonces, yo puedo decir aquí que una persona puede poseer un auto, ¿cierto? Acá puedo decir que una persona puede estudiar un curso. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo me podrías dar aquí de, de estas relaciones binarias? Si una persona puede trabajar en una empresa. Exacto, persona puede trabajar en una empresa. Excelente, muy bien, gracias. Vamos entonces a ver otro tipo de relaciones, son las ternarias. ¿Sí? Estas se dan cuando en una relación, ¿de cuál relación? Existen tres entidades. Si se relacionan tres entidades con la misma relación. Te pongo el ejemplo acá de la relación escribir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta relación escribir puede involucrar a la entidad periodista, porque una periodista puede escribir un artículo, ¿cierto? ¿Para quién? Para un periódico, ¿sí? Entonces, mira que ahí se puede tener una relación que puede involucrar tres entidades, ¿sí? Entonces, la periodista escribe un artículo, pero a la vez la periodista escribe para un periódico, ¿ya? ¿Qué Sí, otro señor. ejemplo se te ocurriría así parecido? Un estudiante puede escribir una monografía o puede escribir un artículo de investigación. Mm, no, porque es No, que perdón, puede escribir un artículo, una monografía en la universidad tal, o un artículo de investigación en la universidad tal. bueno, podría ser exacto. Podría decir que un estudiante escribe una monografía, pero ese estudiante escribe esa monografía para la universidad o para su grupo de investigación. ¿Sí? Exacto, Ya, muy bien. exacto. Bien, mira lo que presenta acá. Además de estas ternarias, se podrían haber algunos casos donde existan relaciones en áreas. Ya aquí, pues, que se puede presentar de que, o sea, ya es muy escaso, pero no sé, de pronto puede existir, porque puede existir, de que una relación involucre a más de tres entidades y ya se llamarían enarias, ¿sí? Relaciones enarias, que puede contener n entidades. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, sí, señor. Perfecto. Refrescando los conocimientos.
Bueno, en este camino también puedes encontrar tú que se presenten este tipo de relaciones, ya relaciones dobles, ¿sí? Relaciones dobles. Entonces, ¿qué se llaman relaciones dobles? Se llaman pues cuando, ¿cierto? En dos entidades existen o se relacionan a través de dos relaciones, ¿ya? Mira que anteriormente estábamos hablando de que de una relación, pero acá ya pasamos a las relaciones dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos relaciones para relacionar esas dos entidades. ¿Sí? Entonces se llama así a dos relaciones distintas que sirven para relacionar a las mismas, a las mismas entidades. Ahí me equivoqué. Entonces, son las más difíciles de manejar, ya que al momento de manipular las entidades hay que elegir muy bien cuál es la relación adecuada para hacerlo. Mira este ejemplo. Un empleado se asigna a un proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Pero un empleado también puede supervisar ese proyecto, ¿sí? Mira que ahí existen dos relaciones que pueden unir a dos entidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Acá, un autor puede escribir un libro, ¿cierto? Pero un autor también puede revisar ese libro, ¿ya? Sí, señor. Entonces, un ejemplo, yo, Mariano Romero, escribe un libro, que soy un autor, pero tú también eres autor, en este caso Luis es autor, y Luis es asignado ¿para qué? Para que me revise el libro que yo escribí, lo que llamaríamos un par evaluador, ¿cierto? Entonces Sí, mira que ahí hay que revisar cuál de las dos relaciones es la que voy a utilizar en ese momento, entonces, de acuerdo a lo que uno requiere, ¿sí? sí, Muy bien. señor. En todo este cuento también vas a encontrar algo que son relaciones transferibles o intransferibles, ¿sí? Entonces, las transferibles son aquellas relaciones en las que el atributo de la relación puede ser heredado o trasladado entre las entidades participantes sin perder el sentido lógico o la integridad de los datos. ¿Qué es eso? Voy a ponerte el ejemplo enseguida. Por ejemplo, yo soy un agente, ¿cierto? Y tengo varios clientes asignados a mí. Ahí se está diciendo que un agente atiende a uno o más clientes, ¿cierto? Un agente atiende a uno o más clientes y un cliente debe ser atendido por uno solo agente, ¿sí? Sí, ¿Estamos señor. claros en la regla? Sí, Mira señor. la regla. Un, uno, un agente, un agente puede atender a uno o más clientes, pero un cliente solo es atendido por un agente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si en el tiempo, digamos, ya yo no soy, en este caso, docente de la UNAD, ¿cierto? Sí, Pero la persona sí sigue siendo cliente de la empresa. Entonces, al momento de que asignen a otro agente, le asignan a ese cliente al otro agente. ¿Qué pasa ahí? Ya se rompe entonces la regla que estábamos diciendo que un cliente solo era atendido por un agente, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, se ve o se aplica el concepto de relaciones transferibles, ¿sí? Ahora, ¿cuándo no es una relación transferible? Son aquellas relaciones en las que la asociación entre dos entidades es fija permanentemente, no se pueden cambiar, ¿sí? Ahí mira, ahí tenemos el ejemplo de una persona con su pasaporte, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene asignado un pasaporte y que ese pasaporte es asignado solamente a esa persona. O sea, el, el pasaporte jamás en el tiempo puede ser, digamos,
transferido a otra persona, al menos legalmente, ¿no? Pero lo que te quiero decir, como tu cédula, el número de tu cédula jamás puede ser transferida a otra persona porque eso es único, siempre va a ser tuyo, ¿sí? Entonces, en Sí, ese señor. caso son relaciones intransferibles. ¿Claridad con eso? Sí, señor. Bueno, está diciendo sí, señor. Después cuando te pregunte en el trabajo, no es decir que ya no entendió. Cualquier Bien, cosa le vuelvo a preguntar. bien, tenemos otro concepto. Mira que todo esto estamos repasando, todo esto son repasos. Esto tuvieron que haberlo trabajado en bases de datos básicos, En base a todo, no, sí. ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos otro concepto, vamos a verlo rápido, que es el de cardinalidad, ¿sí? Entonces, la cardinalidad, que también está apuntada a la multiplicidad, indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de la entidad B y viceversa. Lo anterior que trabajamos, ¿qué fue? ¿El número de qué? De relaciones. El número de las relaciones, exacto, que fueron los grados, que miramos cuándo se relacionaban, entre cuántas entidades se relacionaban entre sí a través de una relación, ¿cierto? Ahora vamos a ver Sí, sí. la cardinalidad, que es el número de atributos que se relacionan entre entidades en esa relación, ¿ya? Sí, Entonces, sí. podemos tener varios. Primero, que es uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Muchos. Bueno, ujú. Algunos autores trabajan, digamos, otras denominaciones, ¿cierto? Que de pronto dicen de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, bueno, pero en realidad eso es lo mismo, ¿sí? Las tres básicas son estas, de uno a muchos, perdón, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, ¿ya? Entonces, de uno a uno, ¿qué dice? Mira, esta se da cuando un registro, acuérdate que acá hablamos de un registro ya. Un registro es el conjunto de datos que se obtendrían en una fila de una tabla en una base de datos. Entonces, ¿el registro qué es? Es la fila o sea, digamos que la fila que contiene los valores de todos los atributos de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? De la entidad, sí, señor. Sí, bueno, ok. Entonces, cuando un registro, ¿cierto? De una entidad A se relaciona únicamente con un registro de la entidad B y viceversa, ¿sí? O sea, viceversa, quiere decir que de A a B se relaciona una sola vez y de B a A se relaciona una sola vez, ¿ya? Ujú. Entonces, Sí, sí. aquí tienen un ejemplo básico que dice que un profesor, ¿cierto? Teniendo en cuenta la entidad profesor y la entidad cubículo o qué sé yo, escritorio, por ejemplo, o sí, cubículo, donde guardan las cosas, no sé, se le asigna. Entonces, aquí la relación es asignar. Entonces podríamos decir que un profesor se le asigna solo un cubículo y que un cubículo se le asigna a solo un profesor. ¿Qué quiere decir? Que ahí nadie más va a guardar nada en el cubículo de él, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. y que en ese cubículo, ¿cierto? Es solamente de ese profesor. Mira que si lo leo de A hacia B, se relacionan una única vez. Y si lo leo de B hacia A, se van a relacionar que una única vez. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, en el caso de uno a muchos, este se presenta cuando un registro, ya sabemos que es un registro, es el conjunto de la fila, ¿cierto? Cuando un registro de la entidad A se relaciona con, mira que aquí puede decir 0 o 1, 0, ¿verdad? Se relaciona con 0 o varios registros de la unidad B. Porque puede parecer eso, que no tenga ninguna conexión, en este sentido, que no tenga ningún valor, ¿sí? Pero tiene una relación.
Entonces, con 0 o varios registros de la unidad B. Pero mira esto, cada registro de la unidad B se relaciona únicamente con un registro de la unidad A. ¿Sí? Entonces, de A hacia B se pueden relacionar varias veces, pero de B hacia A solamente se van a relacionar una sola vez. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy clásico, que es el de ciudad y países con su relación pertenecer. Entonces, yo podría decir, ¿cierto? Que podríamos decir que a un país pertenecen muchas ciudades, ¿cierto? Colombia, ¿cuántas ciudades tiene? Muchas ciudades, ¿cierto? Sí, señor. Pero cada una de estas ciudades pertenece a un solo país. Bogotá, ¿cuántos países pertenece? A un solo país. Que es Colombia, ¿cierto? Pero Sí, Colombia, Colombia. ¿cuántas ciudades tiene? Pues tiene muchas, tiene Muchas. Barranquilla, Medellín, Bogotá, Así, Cali, Pereira, bueno, en fin, todas las ciudades que tienen, ¿cierto? Entonces, mira que ahí tenemos un claro ejemplo de una relación de uno a muchos. Bien, también vamos a encontrar la relación, como te mencionaba, de muchos a muchos. En esta ocasión, ¿sí? Un registro de la entidad A se relaciona con varios registros de la entidad B y un registro de la entidad B se puede relacionar con muchos registros de la entidad A. Vamos a tener el ejemplo de estudiantes y libros, ¿cierto? Un estudiante, ¿cierto? Puede prestar varios libros en una biblioteca durante el año, ¿cierto? Pero ese libro se lo pueden prestar a muchos estudiantes también. Entonces ahí tenemos una relación de muchos a muchos. Digamos que Mariano Romero durante el año prestó en la biblioteca el libro de álgebra, de química, de física, ¿cierto? Pero digamos que ese libro de física fue prestado a Mariano, a Luis, a Miguel durante todo el año. Entonces mira que hay una relación de muchos a muchos. sí, señor. Es como las Bueno, direcciones. ¿ah? Una dirección puede estar asignada a más de una persona y varias personas pueden tener relacionada eh, una o varias direcciones. Sí, puede ser también. Bueno, pero ¿qué es importante aquí? Siempre en bases de datos, las buenas prácticas nos dicen que cuando se presente una relación de muchos a muchos, nosotros como administradores de bases de datos debemos de eliminar esta relación con una entidad intermedia. ¿Ya? Ok. ¿Para qué? Para que siempre en nuestras bases de datos queden correlaciones uno, máximo de unos a muchos. Porque cuando tú tienes una relación de muchos a muchos, se pueden presentar duplicidad de la información. Entonces siempre se busca eso. Mira, la obligatoriedad, pues aquí no vamos a indagar mucho porque eso es cuando es tener en cuenta que si un atributo es obligatorio, si no es obligatorio, en las relaciones, ¿sí? Entonces, la obligatoriedad se puede presentar tanto en los atributos como en las relaciones, ¿ya? Entonces, cuando se presenta en un atributo, siempre debe tener un valor para que sea obligatorio. Dame un ejemplo de un atributo obligatorio así rapidito. Un atributo obligatorio, el número de identificación, Diferente ese que tengo ahí, número de documento. Dame otro. el tipo de documento de identidad. Mm, puedes, pero El nombre. no necesariamente. Puede ser, sí, pero no, mira que no es tan obligatorio. El nombre. Es correcto. Una persona debe tener al menos un nombre. Muy Tal bien, vez un exacto. segundo Eso nombre sería opcional. es correcto. Muy bien. Mira que un ejemplo perfecto. El nombre, al menos el primer nombre de una persona, debe ser obligatorio, ¿sí?
El segundo nombre puede ser opcional porque en Colombia hay personas que no tienen segundo nombre. ¿Ya? Por ejemplo, el primer apellido de una persona debe ser obligatorio en un registro de la base de datos. ¿Ya? Entonces quiere decir que una entidad obligatoriamente tiene esos campos. El de identificación es obligatorio porque no puede existir una persona sin identificación, ¿cierto? Y más si se toma Exacto. como la llave primaria. Toda persona debe tener mínimo un nombre y mínimo un apellido. ¿Ya? Yo no conozco la primera persona que no tenga un apellido. Entonces, Exacto. son campos que son atributos obligatorios dentro de una entidad. Ahora, relaciones obligatorias. Una entidad debe siempre participar en una relación. Por ejemplo, un paciente, teniendo en cuenta el caso de nosotros, un paciente debe estar relacionado mínimo a una cita, porque si no está relacionado mínimo a una cita, entonces no ha sido paciente. Sí. Entonces mira que ya es aquí es hablando ya de relación. Entonces, tenemos obligatoriedad entre relaciones, que se pueden presentar entre atributos y relaciones. Aquí, el concepto de entidad-relación. ¿Qué entiendes tú por entidad-relación? De modelo entidad-relación, hablando ya acá del modelo entidad-relación. Modelo, entidad, relación. Pues, ¿cómo es como relacionar, cómo hacer efectivamente la relación entre las entidades de una base de datos? eh, que se, que responda a las necesidades, no sé, de la aplicación o... Exacto. Entonces, mira que para de pronto tener un poquito de contexto, el primero que habló, o uno de los primeros precursores de hablar de modelo entidad-relación, que es diferente al modelo relacional, que es diferente. O sea, se entrelaza, pero en el modelo entidad-relación, que es como esa primera instancia que uno tiene al momento de levantar los requerimientos del cliente, de presentarle al cliente cómo se está diseñando, digamos, el modelo de la base de datos para que ellos lo puedan comprender e interpretar de una manera fácil, fue el señor Peter Chen por allá en los años 1936 y 1977. ¿Sí? Entonces, se considera que el modelo de entidad de relación es una herramienta fundamental para el diseño conceptual de bases de datos. Diseño conceptual de armar todos los conceptos de la base de datos. Y se centra en qué? En la representación gráfica que tú lo mencionaste de las entidades con sus relaciones y atributos. Entonces, esto le ayuda a los diseñadores a modelar, ¿cierto? A modelar y a entender los datos ante su implementación en un sistema relacional. Entonces, es como se está visualizando la base de datos antes de llevarla a la aplicación o a la implementación. ¿Ok? Para crear ese modelo relacional hay que tener en cuenta entonces la identificación de, de las entidades con sus atributos, sus identificadores únicos, especificar las relaciones, el grado, la cardinalidad y también identificar si esas relaciones son débiles o son fuertes, que ahí es donde uno nos permite mirar cuál se relaciona con cuál y cuál depende de cuál. O sea, cuando una relación es fuerte, no depende de otra relación. Si una relación es débil, depende de otra relación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la entidad persona, yo puedo decir que entidad persona es una entidad fuerte. Una entidad débil puede ser censo. ¿Por qué? Porque el censo es una entidad que depende de qué? De la entidad persona. Profesión puede ser una entidad débil porque depende de qué? De una persona. O sea, que una persona ejerza una profesión. ¿Claro ahí? Sí, señor. Y aquí pues te presento algunos ejemplos de cómo se presentan el modelo entidad-relación, el modelo clásico y el modelo moderno. El modelo clásico, la entidad va entre un rectángulo, ¿cierto? Y ahí a través de unas flechas se colocan los atributos, luego digamos, esas entidades se relacionan con otras entidades y donde nosotros colocamos
la cardinalidad, como lo puedes ver ahí, de 1 a n, que es a muchos, ¿verdad? En este caso, la relación es asistir, un alumno asiste a cursos, ¿ya? Y cursos, pues también tiene sus atributos. Entonces, de esa forma se puede presentar el modelo clásico o el modelo moderno, que lo tienes en la parte de abajo, donde ya no se colocan los círculos, sino que se colocan los cuadritos y ahí abajo se colocan cada uno de los atributos de cada entidad. O sea, depende ya cómo lo quieran presentar, ¿sí? Entonces, los dos son válidos para presentar esta primera fase. Bueno, Una pregunta ahí, profe. Allí en el caso de los atributos, perdón, sí, de las propiedades, tienen que traer el tipo de texto y, por ejemplo, el dominio. aquí no, así como ¿No? están aquí, nada más como están ahí. Ok, listo. Aquí, ¿qué se representa? La entidad, los atributos, la cardinalidad, la relación y ya, ¿sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a la parte práctica, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen un problema que analizar, ya yo les dije, tienen que analizar el problema, y es que se presenta una institución de salud, se llama Vida Sana, que se requiere implementar un sistema de gestión de bases de datos en Oracle. Vamos a comenzar a trabajar en Oracle para mejorar la administración de sus operaciones y la atención a los pacientes. Entonces, el sistema debe permitir el registro y la gestión de pacientes, de los médicos, de la cita, los tratamientos, los medicamentos y de los demás procesos pertinentes. ¿Qué es importante? Identificar que un paciente puede tener muchas citas, pero que una cita pertenece a un solo paciente. Asimismo, un médico puede tener muchas citas, pero una cita es atendida por un solo médico. Por otra parte, un paciente puede tener muchos medicamentos, pero un medicamento para un paciente específico pertenece a ese paciente. En este sentido, también un medicamento puede ser prescrito a muchos pacientes, pero un paciente específico puede tener muchos medicamentos. Este es el problema que ellos necesitan solucionar. Bien, entonces lo primero que yo les presento allá es que ustedes van a colocar una tabla como esta, en la cual van a presentar sus atributos y las restricciones. En la primera columna, como lo pueden visualizar aquí, aquí tengo un ejemplo nada más con dos, está la entidad, colocan la entidad, en este caso persona y profesión. Entonces, una persona puede tener un ID, ¿cierto? El nombre, la edad, género, el email, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono, ¿sí? Una profesión puede tener la ID de profesión, el nombre de la profesión y el nivel requerido. Son ejemplos. Ustedes pueden meterle más atributos. Estos son un ejemplo. Entonces, el identificador, yo te decía, si es identificador único, yo tengo que saber cuál de todos estos atributos va a ser el identificador único. Entonces, en este caso es persona. Persona con el ID de la persona. Ustedes pueden colocar aquí, qué sé yo, número de documento, número de documento, cédula, en fin, el nombre que ustedes deseen. ¿Ya? Acá, pues a los demás que no tienen, pues le colocan no, 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 o miran a ver. En profesión, pues miren la identificación de la profesión. En este caso sería el ID para que lo coloquen aquí. Sí, identifiquen cuál va a ser el atributo único de esto, o el atributo principal. Nombres de dominio, pues Profe, ya ustedes allí lo una saben. pregunta. Aquí, ¿Todas las aquí, entidades deben de tener un atributo único? sí, todas las entidades se espera que tengan un atributo único. Porque ¿cómo la vas a relacionar si no tiene atributo único? Ok. Bien, acuérdate que aquí en el dominio es el conjunto de valores que puede tomar. Aquí me faltó colocarle, porque aquí es el conjunto de números de C, o sea, todos los ID posibles. Entonces, aquí serían todos los ID de personas, ¿cierto? Aquí todo esto va Sí, lleva una S porque debe ser en plural, ¿ya? Porque es el conjunto de ID de personas, ¿ok? Igual acá, todos sí, los sí. posibles nombres, aquí faltó
porque siempre el dominio va en plural, ¿ya? Porque es el conjunto, ¿ok? Sí, sí, sí. Bien. Con el tipo de datos, ya yo les he especificado que coloquen si es numérico, si es texto, ¿sí? El tamaño, o sea, qué tan grande va a ser, por ejemplo, ¿cuántos números puede tener una cédula? Pues yo no conozco un número de cédula que tenga que 50 dígitos, no lo tiene. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque cuando uno está haciendo, dándole tamaño a, a estos atributos, estamos de alguna forma reservando espacios de memoria. Hay que pensarlo así. Usted va a reservar espacios de memoria en una base de datos. Si yo digo que un campo, digamos, como la cédula tiene 50 caracteres, ¿sí? O el tamaño es de 50, siempre que yo almacene un valor de ese tipo, la base de datos me va a reservar los 50 caracteres, así yo no los consuma todos, ¿sí? Pero él los reserva en memoria, ¿ya? Porque ese es el tamaño que le estoy indicando que va a tener ese tipo de datos. Entonces, si yo sé que un número de cédula no tiene más de 10 dígitos, pues yo coloco 10. Pero si yo digo, no, que imagínense, un número de cédula puede tener 12. Bueno, ya eso depende del análisis que yo haga, ¿ya? Por ejemplo, en nombre. Entonces yo digo, no, aquí en Colombia o en el mundo yo no he visto un nombre que tenga más de 50 caracteres. O yo digo, no, hombre, ese nombre de 50 caracteres puedo bajarlo a 30. Pero ¿qué pasaría si existe un nombre que tiene 31 caracteres? El último no lo va a almacenar en la base de datos. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, en pocas Sí, sí. palabras, quedaría mucho el nombre. Sí, señor. Y así sucesivamente. Obligatoriedad, ya lo vimos, si es obligatorio o no es obligatorio. La cardinalidad que depende de cuántas veces se relaciona en las entidades, ¿cierto? Bueno, aquí vienen las restricciones. Qué importante las restricciones. Te va a decir si aplican restricciones de listas de valor, si es por rango de valores o si son restricciones de control. Por ejemplo, en, en el caso este del estado civil, mira que puedes utilizar listas de valores. Casado, soltero, porque ya nosotros distinguimos cuáles son los estados que están, digamos, identificados por la Constitución colombiana. ¿Sí? Entonces sabemos que pueden ser soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. ¿Sí? Tú puedes hacer tu lista ahí. Por ejemplo, en profesiones, tú también podrías decir, bueno, es que las profesiones son, en Colombia son estas, tú podrías hacer tu lista de profesiones, ¿ya? O, por ejemplo, los niveles, si son técnico, profesional o especialista o doctorado, tú podrías hacer tu lista, siempre y cuando ya tú tengas claro que esa es la lista de valores que existe y que de pronto no hay uno nuevo o no va a haber más. Por ejemplo, en el género, ¿ya? Tú podrías decir, bueno, el género tiene una lista de valor que puede ser masculino, femenino o ahorita que ya otro, ¿sí? Bien, en los rangos de valores, ¿cierto? Por ejemplo, en la fecha de nacimiento podríamos tener que pueden existir fechas, por ejemplo, de rango de valores, que personas que han nacido desde el 1 de enero de 1900. Porque tú dices, bueno, hasta la fecha no creo que existan personas que tengan que eh, casi 200 años. Sí, Entonces tú dices, exacto. Sí, señor. bueno, entonces uno lo puede tener también contemplado de esa manera. O por ejemplo, podrías tener algo que se llame lista de control, el ingreso de cuando cuando la edad, cuando una persona entre 18, pues tú puedes decir, bueno, para entrar a una empresa, tú puedes decir, bueno, que sean mayores de 18 y menores de 45 o algo así. Entonces, esos son restricciones de rango de valores. Por ejemplo, el salario podría ser una restricción. Bueno, que el salario de una persona está entre 4 millones y 8 millones en la empresa. Entonces, esos son restricciones
para ese atributo de rango de valor. O restricciones de control, por ejemplo, cuando tú le colocas el formato a una fecha de nacimiento, por ejemplo, año, mes, día o día, mes, año. Ya, eso sí lo defines tú. O por ejemplo, el email. Tú tienes que definirle el email que va a ser el formato de correo electrónico. ¿Sí? Entonces uno define esa restricción de control. Cuando un campo de pronto es solo lectura, cuando un campo es incrementable, por ejemplo, los ID normalmente son campos incrementables, entonces uno los coloca incrementable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Así vamos a presentar la matriz de relaciones. ¿Sí? En este modelo, no vayan a, no, oye, yo aquí sí quiero hacerles alguna observación. Y la invitación que les voy a hacer, chicos, es traten de hacer las cosas a partir de los conceptos que hemos visto. Es muy fácil irse de pronto a una inteligencia artificial y pedirle que le haga todo a uno. Pero ¿de qué sirve? No sirve de nada. O sea, yo como docente me doy cuenta cuando algo viene con inteligencia artificial porque nosotros tenemos las herramientas para identificarlo. Y segundo, pues se están engañando ustedes, no me están engañando a mí. Ya yo estos conceptos ya los conozco, ya los sé aplicar y sé cómo funcionan. Entonces, ¿qué es importante aquí, hombre? Miren, analicen cómo se relacionan. Bueno, yo tengo que identificar. Aquí en la parte superior coloco todas las entidades y también en la parte horizontal, tanto vertical, y verifico. Bueno, paciente se puede relacionar con paciente. Pues, no sé, podría ser médico con paciente. Ah, bueno. Sí, entonces este sí tienen una relación porque un paciente puede ser atendido por un médico y un médico puede atender a un paciente, ¿cierto? Un paciente se relaciona con citas, sí, porque un paciente puede tener una cita puede tener de un paciente, es asignada a un paciente, ¿sí? Un paciente puede tener un tratamiento puede ser transcrito a un paciente, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vaya, esto lo que necesitamos mirar es qué relaciones, qué entidades se relacionan con qué otra entidad. No tienen que ser mucho tema aquí. En la, aquí mismo, entonces ustedes miran que ustedes creen un paciente consulta a un médico, un paciente puede tener muchas citas y así sucesivamente ustedes describen esas relaciones luego de que hacen la matriz de relaciones. La otra que ustedes tienen que tener claro es la descripción de esas relaciones. Aquí sí quiero pedirles otro favor especial, es que las relaciones que ustedes identificaron en la matriz de relaciones, por ejemplo, R1, las van a leer en ambos sentidos. ¿Por qué, profe? Ambos sentidos. Miren, por ejemplo, la entidad 1 que es paciente, ¿cierto? Con la entidad 2 que es cita, y luego viceversa, la entidad cita con la entidad paciente. Entonces, aquí vamos a hacer la descripción de las relaciones. Ya yo les expliqué qué son las relaciones y todo el tema que se implica en las relaciones. Entonces, yo podría decir que un paciente, ¿verdad? Tiene una cita. Entonces, para yo saber si la obligatoriedad, ¿cierto? De esta relación, yo lo que tengo que hacer, preguntarme si está obligado, sí o no. Entonces, ¿un paciente está obligado a tener cita? No, no necesariamente, ¿sí? Porque si yo no me enfermo, no tengo necesidad de tener cita. Entonces, para yo saber la cardinalidad, tengo que preguntarme cuánto, o sea, cuántas veces. Entonces, un paciente puede tener cuántas citas. Un paciente puede llegar a tener una o muchas citas, ¿verdad? Entonces, en este caso, quiere decir que la cardinalidad es muchos. ¿La relación es transferible, sí o no? Pues sí, porque un paciente, ¿verdad? Puede tener diferentes tipos de citas, ¿sí? Entonces, esa relación sí es transferible. El grado, pues el grado puede ser de uno a muchos, ¿verdad? Porque yo puedo tener un médico de cabecera, pero me dice, profe, pero es que también puede ser de muchos a muchos. Sí, también es válido. Pero bueno, en este ejemplo lo colocamos de uno a muchos, ¿verdad? Y se puede identificar claramente las entidades, sí, porque claramente se puede identificar que en esta relación se relaciona, ¿cierto? El paciente y la cita.
aquí en las observaciones y restricciones, pues si uno nota algo, o sea, ¿para qué le ayuda esto a uno? Para que el diseñador, ¿cierto?, pueda tener en cuenta todas las posibles restricciones o observaciones que uno, cuando está haciendo el levantamiento de la información de los requerimientos del cliente, observa y tiene en cuenta. Entonces, un paciente puede tener muchas citas, pero una cita pertenece a un solo paciente. Entonces, esto para que él tenga claro el tipo de relación que se está presentando. Y eso mismo lo analizo viceversa. Entonces, una cita pertenece a un paciente y hago el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, las relaciones, por favor, las vamos a leer en ambos sentidos. O sea, viceversa también. Luis, ¿claro con eso? Sí, señor. Bueno, y finalmente, pues haces tu diagrama entidad-relación. Ahí tienes un ejemplo de, por ejemplo, profesor, ¿verdad? Con sus atributos, sus relaciones y su cardinalidad. Así lo deben de presentar. ¿Ok? Bueno, cuénteme que tienes alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado. No, profe, no tengo ninguna duda. Ahí me refresco la Ok. memoria. Bueno, ¿qué te pareció la web conferencia? Estuvo buena, buena. Bueno, entonces fue un placer. Espero que te haya servido mucho para eh, mejorar los conceptos que ya venías trabajando y que te sirva para desarrollar la actividad. Eh, Lastimosamente, aquí, Tengo una bueno, pregunta. ya está Julián, no te había visto, Lewis tampoco. ¿Cómo están? Bien, doctor, gracias. Bien, muy buenas tardes, buenos días. Bien, sí, señor. Ahí estábamos viendo lo que estaba hablando acerca de la temática a trabajar. Yo tengo una consulta. ¿Solamente vamos a hacer lo que tiene que ver con lo de el diagrama, la descripción de las relaciones, o hay que programar también? No, en esta fase vamos a llegar nada más hasta el diagrama entidad-relación. Ah, listo. O sea, Entonces, ¿qué para... tienen que hacer? El primer cuadro que les mostré donde están las entidades con sus atributos, luego van a hacer la matriz de relaciones, luego la descripción de las relaciones y finalmente el diagrama entidad-relación. Ya la siguiente fase sí vamos a desarrollar esa base de datos. Ah, bueno, señor. Sí, estaba como confundido. Yo dije, pues tenemos muy poquito tiempo para hacer todo eso. No, aquí recuerden que esta primera parte es el análisis del problema y aquí vamos a llegar hasta eh, el entregable uno, que sería el diagrama entidad-relación, así como se los presenté, sus entidades con sus atributos, ¿verdad? Y sus relaciones. Lógico que tienen que hacer la matriz, la primera que es donde están las diferentes entidades con sus atributos y sus restricciones, luego la matriz de relaciones, luego la matriz de descripción de relaciones y finalmente el diagrama entidad-relación. Ah, bueno, señor, sí. ¿Ok? Julián, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta. Y tengo una pregunta. Como tal, estos datos se van a poblar de manera manual, ¿cierto? Porque sé Los- que en la próxima fase, digamos, crearemos la base de datos y demás, pero entonces esos datos se van a poblar de manera manual. O sea, nosotros o sea, nos inventamos los datos, ¿cierto? O sea, el tema del nombre, profesiones. sí, por ahora lo puedes poblar de manual o lo haces de pronto en eh, o sea, una aplicación que te sirva para hacer diseños de diagrama entidad-relación. Pero no se van a todavía llevar a ningún aplicativo de bases de datos, a ningún gestor de bases de datos. Eso lo vamos a trabajar en la próxima fase. Listo. Yo no tengo preguntas, doctor. Bueno, chicos, espero que les haya servido mucho esta web conferencia para el desarrollo de su actividad. Nos estamos viendo. Ya tienen, por favor, interactúen por el canal que les comenté y ahí estamos en contacto. Cualquier duda, inquietud, pues con mucho gusto. Sí, Julián. Ya me surgió otra duda, doctor. Como tal, la notificación de la sesión no me llegó, o sea, yo ingresé directamente al Teams y aquí me apareció como que se encontraban unidos, por eso como que no ingresé desde el principio. Entonces sería como eso principalmente, o sea, como tal, la notificación de la sesión que actualmente tenemos, no,
No me llegó notificación. Bueno, toca revisar porque, bueno, si ustedes revisan, ya yo les programé todas las sesiones en el espacio de web conferencia en el curso, también en el calendario del curso. Esta mañana les mandé un correo interno por el correo del aula, pero entonces a la próxima también les voy a mandar correos por el correo institucional, pero no sé por qué no estarían llegando las notificaciones. Voy a ver el tema de las notificaciones en el Teams para decir que están desactivadas, pero voy a revisarlo para que lleguen las notificaciones un día antes y 15 minutos después. Y perdón, 15 minutos antes de Profe, empezar. sí, sí sería bueno porque yo también me di cuenta ahorita que entré a la a la plataforma y estaba solamente que iba a haber videoconferencia el día de hoy a las 10, por eso entré tarde también. Ok, perfecto, claro que sí. Entonces, lo voy a tener en cuenta, chicos, para la próxima. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, tutor. Gracias.